En esta clase número 4 lo que vamos a hacer es ejercicios acerca de estas propiedades que acabamos de ver. Nos vamos a detener o concentrar en las últimas dos propiedades, porque las demás lo vamos a hacer de manera manual. Son propiedades que no llevan en sí pasos complicados. Por lo tanto, las últimas dos sí lleva quizás un poquito de análisis. ¿Cuáles son las últimas dos? La propiedad es máximo mínimo y saber la otra propiedad, saber cuál área bajo la curva es mayor que la otra en un intervalo dado. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Lo que estamos buscando en el primer caso era saber si el área bajo la curva de A a B de la función f de x es mayor o igual que el área bajo la curva en el mismo intervalo de la función g de x de x. Eso es lo que vamos a buscar en este caso y veamos que nos lo está brindando el enunciado, porque nos dice: sin evaluar la integral, determine cuál de las siguientes desigualdades es verdadera o falsa. Es decir, nos dan estas desigualdades de acá. En la primera me dicen que determine si el área bajo la curva de esta función es mayor que el área bajo la curva en el mismo intervalo de esta otra función de acá, y sin hacer las integrales, sino que a partir de la naturaleza de las funciones debo de ser capaz de saber si es mayor o menor. ¿Y cuál es el principio que nosotros vamos a seguir? Bueno, prácticamente imaginemos que yo tengo una función. Digamos que la función esta que yo tengo es 5 y yo tengo otra función que es 4 y me dicen determine cuál es mayor. Lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de una premisa, que 5 es mayor que 4, y si yo hago una resta de ambos, 5 menos 4, si es mayor, en realidad, si es mayor de verdad, me debería de dar que el resultado debe de ser mayor que 0. En este caso 5 menos 4 me da 1 y este es mayor que 0, y ahí yo puedo concluir que 5 es mayor que 4. Caso contrario, yo puedo partir también de la premisa que 5 es menor que 4, de esta forma. Por lo que yo, si hago una resta, 5 menos 4, esto yo asumo que debería de darme un valor menor que 0, porque yo estoy asumiendo que 5 es menor que 4. O por lado contrario, lo que podemos poner de la misma forma es que estoy asumiendo que 4 es mayor que 5. Por lo que si yo paso a restar el 5, yo voy a esperar que este sea un valor mayor que 0. Y veamos si es verdad. 4 menos 5 me da menos 1. Por lo tanto, menos 1 no es mayor que 0. Esto no se cumple. Por tanto, ahí yo puedo decir, otra forma de afirmar, que 5 es mayor que 4. Y eso es lo que nosotros vamos a aplicar en lo de las integrales, en un valor definido. Es decir, que el principio es que yo puedo decir que f de x es mayor que g de x, pero en un intervalo específico de a b, y que entonces si yo digo que f de x es mayor que g de x, al hacer la resta tengo que obtener un número mayor que 0. Caso contrario, que si g de x fuera mayor que f de x, me daría un valor menor que 0, por lo cual ahí yo puedo hacer otras conclusiones. De igual forma, yo puedo tomar que g de x es mayor que f de x, y se debería de cumplir lo mismo, que la resta de g de x f de x debe ser mayor que 0. Veámoslo con los ejercicios que les planteaba arriba. Empecemos con el primero. Para esto, lo que voy a tomar simplemente son las funciones, o lo que se le llama el argumento de esa integral. Voy a tomar únicamente lo que aparece adentro, lo que se le llama el argumento de dicha integral. Las funciones son 2x al cuadrado menos 4 y x al cuadrado menos 6. Bueno, de esta manera, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Y puedo plantear esto, que tengo la primera función, voy a hacer que 2x al cuadrado
menos 4 sea mayor que x al cuadrado menos 6. Por lo que si yo hago la resta de ambos, voy a esperar que el resultado sea mayor que 0. Más 6. De esta manera voy a esperar que el resultado sea mayor que 0. Y aquí viene lo importante. Lo que voy a hacer simplemente es hacer un cuadro de variación de signos donde esté el intervalo que yo voy a ocupar. De esta manera. Lo que yo puedo hacer acá simplemente es venirme de menos infinito. En este caso este sería menos infinito. Luego el intervalo que a mí me están dando es de menos 1 hasta 3. Y aquí simplemente voy a alargarme un poquito más y voy a ocupar hasta infinito, solo para ir viendo cómo varía este resultado. Acá hasta, perdón, no sé si dije menos infinito, pero sería infinito positivo. Hasta infinito positivo. ¿De qué manera? Bueno, lo que voy a tomar es un valor entre menos infinito y menos 1, un valor cualquiera. Y lo que voy a hacer es, este valor que tome lo voy a venir a ingresar a esta función. Y voy a ver el signo de que me está dando prácticamente. Si yo tomo cualquier valor entre menos infinito y menos 1 y lo evalúo aquí, lo que me da es un signo más. Significa que sí es mayor que 0. En este caso, la función que yo he tomado como mayor sí es mayor que la otra función. Ahora bien, vengo de menos 3 a 3 en ese intervalo en donde aparece x, pongo el valor que estoy tomando y aquí me da un valor positivo, por lo que se mantiene que la función que yo he puesto como mayor en realidad sí es mayor en ese intervalo. Y puedo venir por último y lo igual, pongo entre 3 más infinito y aquí me está dando que es otro valor negativo. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, el valor que a mí me interesa es este de acá. ¿Por qué ese? Porque es en el intervalo que me están dando. Entonces, ¿qué significa que ese valor sea positivo? Que en realidad sí se está cumpliendo que este valor esta función 2x al cuadrado menos 4 sí es mayor que x al cuadrado más 6, porque la resta me está dando mayor que 0, por lo cual sí la f de x es mayor que la g de x en ese intervalo. Y en todos los intervalos que yo he tomado, la función f de x sí es mayor que la g de x. Aquí puedo poner como la diferencia es positiva, como la diferencia es positiva, se cumple la desigualdad. Se cumple la desigualdad. Y ahí es lo que nosotros tenemos, que se está cumpliendo esa desigualdad. Entonces, ¿qué pasaría si lo hacemos de la forma contraria? Es decir, si alguien dice, bueno, yo quiero elegirlo al revés y yo quiero decir que x al cuadrado menos 6 es mayor que 2x al cuadrado menos 4. Se cumple lo mismo. ¿Qué es lo que debemos hacer prácticamente? Es simplemente hacer la resta de que x al cuadrado menos 6 menos 2x al cuadrado más 4, de esta forma de acá. Ahora hacemos lo mismo de la variación de signos. Hacemos lo mismo de la variación de signos y vemos que al evaluar diferentes valores cómo se va comportando. En este caso lo voy a tomar de esta manera siempre y busco los signos. ¿Qué intervalo me interesa? El que me están diciendo, pero para ir sabiendo el comportamiento a lo largo de los demás intervalos es que lo hacemos en diferentes intervalos. Bien.
Acá lo que pasa es que ambos son complementarios. Con este nosotros podemos confirmar que en el segundo lo hicimos bien. Que en el primero lo hicimos bien. En el primero nos dio que f de x en este intervalo era mayor que g de x. Por lo que aquí debería de darnos que g de x debe de ser menor. ¿Y cómo vamos a ver eso? Que aquí debería ser mayor a 0. ¿Cómo vamos a ver eso? Que nos tiene que dar un número negativo. ¿Por qué? Porque si esta función es menor y este es mayor, al restarlo, aquí me va a dar un número menor y aquí me va a dar un número mayor. Por lo cual esto debería de ser menor que 0. Y si nosotros en ese intervalo tomamos un número y lo evaluamos, nos da o nos debería de dar un valor negativo. Nos interesa simplemente el signo. Si venimos en este intervalo y evaluamos, debería de darnos un valor negativo y solo nos interesa el signo. Y se va complementando porque aquí yo había encontrado que en ambos intervalos la función era mayor que esta. Y como acá estoy haciendo lo inverso, debería de ser con signo contrario. Y de igual forma, si yo evalúo acá, debería de darme un signo menos. ¿Cuál es el intervalo que me interesa? El intervalo que me interesa es el menos 1 a 3. Este de acá. Y aquí yo puedo decir, como la diferencia es negativa, no se cumple la desigualdad. Y acá lo he hecho de las dos formas, por si tenían dudas si se podía hacer. Sí se puede hacer y ambas se deben de complementar. Es decir, que si lo hicimos bien, la primera forma, en la segunda forma debería de darme lo opuesto a la primera. Y acá prácticamente estamos haciendo la comprobación. Por lo que significa que prácticamente la función 2x al cuadrado menos 4x, el área bajo la curva de esa función en ese intervalo es mayor que el área bajo la curva de la otra función, por lo cual yo puedo decir que esto de acá es verdadero. Con métodos de integración o una integración simple nosotros podemos comprobar que esto es verdadero, pero posteriormente vamos a hacer vamos a explicar los teoremas fundamentales del cálculo. Por lo que en este caso así se hace este tipo de ejercicios. Ahora bien, vamos a hacer estos ejercicios de acá. Vamos a hacer uno de estos ejercicios. Y lo que me está diciendo acá es que yo determine un intervalo donde se encuentren las integrales definidas. Prácticamente cuando me dice esto, yo debo de pensar rápidamente en que me están pidiendo esta propiedad de acá. B menos A debe ser mayor o igual que el integral de a a b de mi función f de x, y la función debe ser menor o igual al máximo de la función, eso significa f max por b menos a. Por lo que necesito encontrar prácticamente estos valores de acá y estos valores de acá. Bien, vamos a hacer el primer ejercicio. Para esto lo voy a dividir como en pequeños pasos. El paso 1 sería encontrar máximos y mínimos. De la función. ¿Cómo hacíamos esto? Si nos acordamos de cálculo de las derivadas, cálculo 1, lo que necesitamos simplemente es la derivada de la función igualada a 0. Y los valores que saquemos de esta igualación
van a ser unos puntos críticos, y con los puntos críticos yo puedo saber qué función, si es un máximo o un mínimo este punto crítico. Y ya vamos a ver cómo. En este caso yo tengo que la función que estamos tomando es f de x es igual a x a la cuarta menos 4x al cubo. ¿Cuál es la derivada? La derivada de esta función simplemente es, primero lo que vamos a hacer es, bueno, sí, vamos a sacar la derivada. En este caso, f' de x es igual a 4x al cubo menos 12x al cuadrado. De esta forma. Ahora, ya teniendo la derivada, la igualo a 0. 4x al cubo menos 12x al cuadrado. Esto es igual a 0. Primero, antes de hacer el despeje, lo que voy a hacer es sacar un factor común. En este caso, puedo sacar un factor común 4 y puedo sacar un factor común x al cuadrado. De manera que aquí me queda x menos 3. Y esto es igual a 0. Tengamos en cuenta la propiedad prácticamente que me dice que si yo tengo a por b igual a 0, esto es como que yo tenga a igual a 0, b igual a 0. Lo que yo hago entonces es que (4x al cuadrado) es igual a 0, pero lo voy a hacer con azul. 4x al cuadrado es igual a 0 y x menos 3 es igual a 0. De esto me sale que x1 es igual a 0 y x2 es igual a 3. Prácticamente he despejado de ambas x y me queda eso. Ahora estos de acá son puntos críticos. Vamos para saber si son puntos máximos o mínimos. En este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Es el paso 2. Evaluar los puntos críticos. Y los límites de integración. Y los límites en la función. De manera que la función es f de x igual a x a la cuarta menos 4x al cubo. Lo que vamos a hacer es, voy a evaluar tanto los puntos que acabo de encontrar acá. En este caso me salen 2. Puede ser que me aparezcan 3, incluso que me aparezcan 4 soluciones. Esas 4 yo las voy a evaluar. Pero en este caso me están apareciendo estas 2 y lo que voy a hacer es evaluar estas 2 en mi función, pero además voy a evaluar los límites de integración, porque posiblemente puede ser que si no son alguno de estos, los mínimos y los máximos, puede ser que algunos límites de integración pueden ser los mínimos o máximos y tengo que tomarlos en cuenta. Por lo que aquí lo que voy a hacer es evalúo el límite inferior, evalúo el punto crítico que me ha dado, evalúo el otro límite de integración, el otro punto crítico, y evalúo el límite de integración en mi función original. Al evaluarlo, es decir, al poner el valor de 1 donde aparecen las x, esto me da que es 5. Al evaluar 0 donde aparecen las x, esto me da que es 0. Donde aparece el 3, esto me da que es menos 27. Donde aparece el 4, esto me da que es 0. Es decir, estos valores que aparecen los evalúo en esta función y me dan estos valores. Ahora bien,
teniendo ya esto, tomo el valor máximo, es decir, el número más grande como el máximo y el número más pequeño como el mínimo. Y aquí yo tengo el máximo y el mínimo de la función. Y ya lo vamos a ver gráficamente. Pero en conclusión, lo que he hecho aquí es, con la derivada saco los puntos críticos y luego, como el paso 2, lo que voy a hacer es estos puntos críticos y los límites de integración los voy a evaluar en la función original. Con esto voy a ver cuál es el número mayor y cuál es el número menor que me salen como resultado de evaluarlos. Lo que significa que el mayor va a ser un máximo y el menor va a ser un mínimo. Y así es como yo voy a tener el máximo y el mínimo. Y el paso 3 es prácticamente aplicar la fórmula. Aplicar fórmula. Aplicar fórmula. Y es el máximo de la función, que es el mínimo primero de la función, multiplicado por el intervalo general o la resta, que es 4, que es b, menos de fórmula, menos 1, que es a. Esto debe ser mayor o igual, y aquí debe estar la función de menos 1 a 4 de x a la cuarta menos 4x al cubo. Y esto debe ser menor al máximo de la función, que es 5, multiplicado por la diferencia del intervalo general, que es esto de acá. De manera que aquí me queda menos 135 mayor o igual de menos 1 a 4 de x al cuadrado x a la cuarta menos 4x al cubo. Y esto es menor o igual, y aquí me queda 25. Y aquí he encontrado el intervalo en que se encuentra el área bajo la curva en ese intervalo de dicha función. Y prácticamente eso es lo que me piden: encontrar el intervalo en la cual se encuentra el valor del área bajo la curva de dicha función. De manera gráfica se vería de esta forma. Así, de esta forma, como aparece en esta gráfica de acá. Que lo que voy a hacer es traérmela aquí y de esta forma. Si se dan cuenta, en el gráfico acá yo tengo los dos puntos que encontré, y acá prácticamente está el intervalo de integración. Acá está el 4 y acá estaba el menos 1, y entre ese intervalo, entre ese límite de integración, acá está el 5, que es el máximo, y acá está el menos 27, que es el mínimo, y se cumple lo que estábamos buscando, y de esa manera podemos verlo. Así, en esto terminaría esta clase, y posteriormente veremos otros temas como el valor medio y también los teoremas fundamentales del cálculo.